cuando Carmen y Ana me invitaron a participar en estas jornadas divulgativas, pues para mí eso era un desafío, el título de ponencia, qué hablar. Yo no me iba a atrever aquí a hablar en la aula magna de Facultad de Matemáticas sobre metodología matemática. Entonces, ¿qué les cuento yo a esta gente? Además pensaba, bueno, ¿cuánto será el auditorio? Ayer cuando me comentaba que había 100 personas y que estábamos batiendo los récords ahí a través del streaming, pues quedaba sorprendido, ¿no?, del auditorio. Entonces, yo le dije, mira, pues yo les voy a hablar de mi vida, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, solo con máximo me han dado 20 minutos, o sea que no os asustéis, va a ser solo una parte específica de mi vida. Y para eso, comenzar de dónde surgió mi formación estadística. Yo soy ingeniero de formación, ingeniero técnico y ingeniero superior, ingeniero técnico forestal, ingeniero de montes, en industrias forestales, en este caso concreto. ¿Y cuánto nos dan a nosotros de estadística? Pues muy poco. Nosotros teníamos, los años 90, que es cuando yo hice la carrera, una asignatura que era de matemática aplicada, matemática para la ingeniería o algo así era el nombre, y tenía pues 15 créditos, 150 horas de docencia expositiva, con teoría y práctica, que se dividía en 3 partes, que eran cálculo, álgebra y estadística. A nosotros nos daba la docencia toda el área de matemática aplicada. Y no porque fuese esa el área que nos daba la docencia, sino por lo que la carga docente que venía después de toda la parte de ingeniería, cálculo y álgebra se llevaban el 80% de la asignatura, y estadística quedaba muy sesgada, muy limitada a una parte pequeña, básicamente, donde nos explicaban algo de muestreo. Esto era así porque nosotros, nuestra formación de ingeniería, la parte de motores, electrotecnia, construcción, hidráulica, hidrología, precisa mucho de cálculo y álgebra. Bien, y eso está bien, es decir, un ingeniero necesita saber mucho cálculo y álgebra. Pero ¿qué ocurre cuando un ingeniero después quiere avanzar en el mundo de la docencia, de la investigación, y ahí sí que ya empieza a trabajar con datos? Bueno, pues le ocurren cosas como que tú haces tu tesis doctoral, esta es mi tesis doctoral, presentada en el año 2003, veis ese título, Modelo para la caracterización de los propietarios forestales, y diréis, bueno, ¿de qué va eso? Pues este es el esquema de mi tesis doctoral, una cosa tremendamente compleja, si lo digo porque era compleja, había que hacer ese esquema solo para interpretar lo que era la tesis, pero que en esencia son datos, muchos datos. Para que os hagáis una idea, aquí había pues todos los países de Europa, no de la Unión Europea en aquel momento, sino de Europa, clasificados y con aproximadamente 70 variables relacionadas con el tema de la tesis. Estaban las 17 comunidades autónomas y cada una de ellas con unas 80 variables. Estaban todos los municipios, concellos gallegos, 315 aproximadamente, y con cerca de 400 variables cada uno de ellos. Las parroquias de Galicia, 3.763 parroquias, con aproximadamente 130 variables. Y después los propietarios forestales, que trabajábamos en una zona muy concreta, pero que eran sobre 4.000 propietarios y cada uno de ellos asociado en torno a 60, 70 variables para identificarlos. Es decir, es una tesis cargada de datos y posicionados espacialmente. Bien, cuando uno sigue avanzando y dice, bueno, yo he hecho la tesis, y en el modelo tradicional de la docencia, en el ámbito de la ingeniería, tú acababas la tesis, eras doctor, pasabas a titular de universidad y te dedicabas a dar clase, y bueno, si querías alguna actividad profesional, hacías alguna actividad profesional, pero resulta que eso cambia, en los años 90, 2000, y tienes que publicar. ¿Qué es eso de publicar? Pues mandar artículos a revistas internacionales, a revistas donde unos árbitros que no conoces de nada juzgan si lo que tú estás haciendo o no estás haciendo es bueno o es malo. Entonces, claro, yo tenía que publicar mi tesis, trabajo derivado, habían sido muchos años, intensos, yo creía que tenía un gran trabajo ahí, y sobre todo lo que tenía era muchos datos, y salieron adelante artículos, os voy a poner aquí un ejemplo de ellos. Pero, ¿qué aportaba yo en esos artículos? Básicamente aportaba, sí, mucha información espacial y análisis de ese tipo, descriptivos de cajas, con una clasificación simple, o de este tipo, es decir, descriptivos con gráficas, unos planos, eso era mi parte, yo vengo del mundo también de los sistemas de información geográfica, es decir, de la representación del territorio, y ese tipo de gráficos. ¿Y qué ocurría? Que a golpe de rechazos de estos árbitros, tú ibas sacando adelante todo lo que habías propuesto, pero era muy complicado, porque siempre los revisores, algo que a vosotros a lo mejor no os ha tocado, para los que entréis en el mundo científico y empecéis a publicar, veréis lo que es la figura del revisor, y ahora a mí que me toca también verlo desde el otro lado, también sé lo que es la figura del revisor, es muy puñetero, y empieza a decir, no te dicen lo bueno que haces, sino lo que te falta. Y siempre eso, la estadística es pobre, la estadística es pobre, la estadística es pobre. Hay muchos datos, hay mucho trabajo, el tema es relevante, pero la estadística es pobre. Bueno, pues como científico, profesor, ingeniero, había que buscar la solución. ¿Y qué hice? Empezar a estudiar estadística por mi cuenta y riesgo. Es decir, pues empezar a hacer
análisis un poco más complejos. Estos también son artículos derivados de esa tesis y de otras que dirigía, donde básicamente sigue habiendo muchos datos, hay tablas con datos y datos y datos, y después análisis de tipo un poco más sofisticado, pero no tanto, por decirlo así. Regresiones logísticas, contrastes no paramétricos. Pero, evidentemente, esto era un camino que no me llevaba a nada, es decir, seguía siendo un esfuerzo importante. Hay muchos datos, pero todavía no logro yo explotar al máximo esos datos. Entonces hay que tomar una decisión. Y tomé una decisión en tiempo y creo que en forma, o eso espero, vamos. Primero hice un curso que se ofertaba en la Universidad de La Coruña, que era un curso de posgrado de estadística aplicada. Básicamente allí estábamos ingenieros, muchos compañeros míos, que no sabíamos, teníamos un conocimiento más o menos medio de la estadística y que sobre todo estábamos interesados en aprender mucho. Y aprendimos mucho en ese curso de estadística aplicada. Y aprendimos a hacer las técnicas clásicas de estadística que nos permitían mejorar mucho nuestro nivel de publicación o de producción científica. Pero evidentemente a mí lo que me hizo cambiar fue el máster de Estadística e Investigación Operativa. En sus primeras ediciones el máster en aquel momento era el Diploma de Estudios Avanzados en Estadística e Investigación Operativa. Es decir, ir y hacer otro DEA que me llevaría hacia otra tesis, ¿de acuerdo? Eso cuando se lo explicaba a mis compañeros de todos los ámbitos decían, tú estás tonto, vale, tú estás tonto, después de haber pasado por una, ahora que ya tienes tal, vale. Pues de verdad que fue una de las decisiones más interesantes y más importantes que he hecho en los últimos años y que me está abriendo las puertas de mi capacidad investigadora, porque insisto, si datos tenemos, sabemos coleccionar datos, sabemos posicionarlos en el espacio, ahora si somos capaces de dominar buenas técnicas estadísticas, podremos sacar buenos trabajos y buenos artículos. Y de esto es un poco de lo que os quiero hablar a continuación, es decir, de algunos ejemplos que he tenido la oportunidad de colaborar y trabajar y codirigir con Venceslao como con Carmen Cadarso, relacionados con alumnos que han hecho estos trabajos, que han hecho también el máster de Estadística e Investigación Operativa, el máster doctoral de Estadística e Investigación Operativa. En concreto, pues el primero que tuve la oportunidad de elegir fue a Isabel Fuentes Santos, de trabajo sobre inferencia estadística en procesos puntuales espaciales, aplicación análisis de incendios forestales en Galicia. Bueno, como os dije antes, yo soy ingeniero de montes, además soy de profesor de proyectos y planificación del Grupo Proepla, del cual coordino, y evidentemente a los ingenieros de montes un tema que nos preocupa en Galicia son los incendios. Y además, otra cosa que tenemos es que tenemos muchos incendios, con lo cual tenemos muchos datos. Yo cuando voy con la familia, con los amigos y veo un incendio, antes lo veía con preocupación. Ahora lo veo, son datos, un dato, me están dando datos, son datos. Y de hecho en los últimos años, cuando hablo así con los colegas y veo que se reduce el número de incendios, como ingeniero me alegro. Ahora, como persona que está investigando esto, me están faltando datos, ¿de acuerdo? Me alegraba mucho más cuando había miles y miles de incendios. En concreto, el mundo de la extinción, el mundo de la lucha contra incendios son varias etapas. Hay una parte que es la ignición, otra parte que es la detección y otra parte que es la extinción. Y son cosas distintas, totalmente distintas. Nosotros estamos centrando más en nuestras investigaciones en la ignición, es decir, que alguien le pegue fuego al monte, que alguien le pegue o que pegue fuego en el monte. Aquí en Galicia, la mayor parte es que alguien le pega. Bueno, que alguien tiene interés y entonces prende fuego y a veces termina un incendio, a veces no, porque eso depende de las dos etapas siguientes. Detección, hay todo un sistema de detección a costa de mucho dinero, de mucho personal, que funciona bastante bien, y un sistema de extinción que, bueno, da respuesta a lo que da respuesta. Llega a un punto de saturación y a partir de ahí ya no es capaz de dar respuesta al número de incendios. Cuando se acumula un número de incendios por todo el territorio o en una zona concreta del territorio, no es capaz de dar respuesta. Eso es cuando salen en los medios de comunicación, cuando esos problemas, cuando todas esas noticias donde veis la persona, la anciana de 80 y algo de años, con un balde de agua tirando el agua al incendio, es que hay un acúmulo importante de igniciones y consecuentemente un problema de extinción. Bueno, en este trabajo en concreto, con Isabel y con el catedrático Venceslao González Manteiga, pudimos publicar un artículo, que es este, que está en la Journal of Mining Management. Aquí os muestro un poco algunas capturas que he hecho de ese artículo. En primer lugar, aquí este gráfico lo que hace es todo el esquema de la metodología, es decir, los incendios, tal y como nos vienen a nosotros, vienen en una base de datos, ¿de acuerdo? Una base de datos alfanumérica. Y nosotros tuvimos que hacer un importante trabajo con esas bases de datos alfanuméricas para posicionarlos sobre el espacio. Porque cuando se recopila esa información, no se recopila con la idea de que alguien la coge y analice los puntos de ignición, sino que recopila siguiendo un patrón, digamos, administrativo. Eso, para muchos de vosotros diréis, ¿y eso qué significa? Pues significa que los incendios, los centroides de ignición de dónde arrancan los incendios no están codificados. Está codificado el centroide de la parroquia
donde teóricamente se produjo el incendio. Eso, a efectos después de hacer análisis espaciales, te resta calidad de datos. Para poder corregir eso, nosotros tuvimos que aleatorizar todos esos datos de acuerdo a otras variables. Como os dije, en mi primera tesis doctoral recopilé un gran número de variables, y son esas otras variables las que permiten aleatorizar lo que son los puntos de ignición de los incendios. Que es la primera parte, es trabajar con el sistema de información geográfica y con las bases de datos espaciales, y a partir de ahí extraer esa información. La segunda parte, metodológica, aquí lo que hicimos fue calcular la función de intensidad de dónde se concentraban los incendios. Y ahí podéis ver representadas en diferentes planos para esta zona, una zona concreta, la zona de Fonsagrada Ancares, en la montaña oriental de Lugo, donde aparecía mayor densidad de incendios. Y Isabel lo que hizo en este trabajo, que forma parte de su tesis doctoral, fue ver la ventana de selección de esos incendios. También aquí separamos por tipos de incendios. Como dije, la mayor parte de los incendios son provocados, pero el pirómano, porque son pirómanos, es gente que le prende, no por enfermedad mental, sino por interés, en la mayor parte de los casos, prende un día, prende otro día, hasta que consigue que aquello arda. ¿De acuerdo? Entonces, ser capaz de detectar ese patrón espacial de comportamiento también era un objetivo de bastante interés para nosotros. Y que aquí, bueno, pues eso separamos en pequeños incendios, los conatos, y grandes incendios, aunque eso tiene que ver, insisto, tanto con la ignición como después con el problema de extinción. Otro segundo trabajo que tuve la oportunidad también de codirigir en este máster de Estadística e Investigación Operativa de doctorado fue el de Miguel Boubeta, ¿de acuerdo? Aquí pasamos a la componente temporal, es decir, antes habíamos visto la componente espacial, aquí vamos a ver la componente temporal. Modelos semiparamétricos para la predicción de superficie quemada en incendios. Y aquí sí que hablamos de superficie quemada, es decir, estamos ya en la ignición. Como dije, esto es algo que evidentemente genera mucho ruido. Yo, con Wenceslao, en las conversaciones que tenemos, tal, trato de alejarme todo lo posible, después en el turno de las preguntas, si quieres os contesto, del tema de la extinción, y ir más hacia el tema de la ignición. Pero aquí hablamos de superficie quemada, o sea, de ignición. ¿Qué hicimos aquí? Básicamente, toda nuestra serie histórica de datos de incendios, los 190.000 utilizamos aquí, la concentramos en semanas, es decir, ver por semana cuántos incendios tenéis, que es esta gráfica, no está uno acostumbrado al micro, esta gráfica de aquí, esta gráfica de aquí, esta es la función de distribución. Y después lo que tratamos de hacer fue probar diferentes modelos que nos permitiesen predecir cuál va a ser el comportamiento futuro de los incendios. En este caso cogimos una muestra de construcción de modelo y una muestra de validación correspondiente a los últimos años. Bien, probamos diferentes métodos, el modelo de Bose-Jenkins, semiparamétrico 1 y semiparamétrico 2, y lo que tiene interés aquí es esta gráfica, que no sé si lo apreciáis bien desde ahí, los colores, pero ahí lo que se observa es que somos capaces, sobre los datos reales que están en negro para esos años, cómo funcionan nuestros modelos a la hora de predecir la probabilidad de superficie quemada. Como veis, evidentemente, ajustan bastante bien. No voy a entrar aquí en la metodología estadística, pero evidentemente ajustan bastante bien los modelos, uno mejor que otro peor. Esto, desde el punto de vista de la planificación forestal, es fundamental, es decir, como mínimo, con una semana de tiempo hacia atrás, o sea, de anticipación, tú eres capaz de predecir la superficie quemada que puedes tener estadísticamente en una zona. Bien, insisto, seguimos teniendo problemas, porque aquí, como veis, esto, que representa una semana donde se concentra un gran número de incendios, es muy difícil de predecir. Y esto, evidentemente, es la ignición, es la extinción, es decir, en ese momento se producieron por los factores meteorológicos y por factores, digamos, también de lucha contra el incendio, lo que fuese, y hubo una expansión enorme de incendios. Una expansión enorme de incendios se produjo en agosto de 2006. Bueno, vosotros seríais muy jóvenes, pero os habrán hablado de ello, de la famosa semana o 2 semanas de incendios del año 2006. Y en este caso, el tercer trabajo que os vengo aquí a presentar muy brevemente, de para qué me sirvió a mí todo esto de la estadística, pues evidentemente es la aplicación de estos modelos regresivos aditivos estructurados STAR con respuesta binaria para la predicción de incendios forestales en Galicia en agosto de 2006, que lo realizó Laura Ríos Pena, que es ingeniera, en mi caso había hecho un proyecto fin de carrera conmigo en la titulación en la Escuela Politécnica de Lugo, y que actualmente se encuentra trabajando pues, en el CSIC, en otro tema, no tiene que ver con esto, pero que bueno, tiene que ver también con el tema de distribución espacial de determinadas especies, pero no de incendios. Y lo dirigió Carmen Cadaso, catedrática también de Estadística e Investigación Operativa. ¿Qué hicimos aquí? Pues aplicar modelos regresivos de este tipo. Aquí no se ve muy bien, me parece, las bandas de predicción, no se ve muy bien. Aplicar este tipo de modelos para ser capaces de predecir de una manera municipal para los diferentes municipios
de qué forma se habían comportado los incendios o qué variables habían incidido en los incendios durante esa semana de 2006. Aquí la parte, digamos, agregada está en la parte superior, es decir, aquella que explica la zona concreta donde se producen incendios y qué variables explican esa zona. Pues la pendiente, hemos probado con variables, pues desde la altitud, variables asociadas al uso del suelo, la presencia de matorral, la presencia de pastos, la presencia de arbolado. Cómo esas variables explican la parte, digamos, agregada, los mapas que tenéis en la parte superior, y en la parte inferior una no estructural, es decir, los municipios, es nuestra variable, nuestra unidad de análisis en este caso, que parece que tienen componentes específicas ligadas al propio municipio que tratan de explicar algo que está ocurriendo allí. De forma que, en este caso, en estos modelos que hemos utilizado aquí, pues había determinados concellos, como por ejemplo, recuerdo el de Chandrexa de Queixa, en Ourense, que tenía un componente diferente al del resto de su zona. Y bueno, con estos son los ejemplos, un poco, que os quería tratar de cómo la estadística ha influido, digamos, en mi quehacer como docente, como ingeniero y como investigador. Y sin más, pues eso, las preguntas que consideréis oportunas, que trataré de responderos. Bien, ya veo que ha quedado todo perfectamente claro. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas entonces? Bueno, pues muchas gracias, Manuel.